Hola, buenas. Pues en primer lugar vamos a hacer un circuito para ver los elementos básicos que hay en un circuito de automatismo, ¿vale? Vamos a empezar, los circuitos de automatismo se dividen en dos partes. Por un lado el circuito de fuerza y por otro lado el circuito de mando. El circuito de fuerza suele ser trifásico, ¿vale? Voy a comenzar aquí poniendo estas tres fases, ¿vale? Y lo primero que aparece en un circuito de fuerza es el elemento de protección, en este caso un magneto térmico trifásico, tal y como podemos ver en esta imagen. Un magneto térmico trifásico de protección, ¿vale? Ese magneto térmico trifásico lo buscamos aquí, el elemento de protección, y el trifásico es un automático trifásico como este, ¿vale? Le ponemos el nombre F1, porque es el primer magneto térmico que tenemos. Después, el siguiente elemento en un circuito de fuerza es el contactor, los contactos principales del contactor. Siempre aparece como KM y un guión delante. Tenemos que quitarle ese nombre, ese guión, y ponerle KM1, porque es el primer contactor que tenemos, ¿vale? Y la carga, que es el elemento que el contactor va a activar, en este caso yo voy a poner lámparas conectadas en estrellas, por ejemplo. Las lámparas conectadas en estrellas serían tres lámparas, ¿vale? Las pondría así. A esta le pondría H1. Hay que acostumbrarse a poner los mismos nombres tanto a los elementos del circuito de fuerza como al circuito de mando. H2 y H3 que... Ahora vamos a hacer el circuito de fuerza. Lo primero que vamos a hacer es montar el cableado. Los componentes tenemos que ponerlos separados primero, ¿vale? Y los cables, en este caso como es trifásico, puedo coger o las líneas monofásicas e ir haciendo cable por cable o una línea trifásica. Ponemos una línea trifásica aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de ir desde donde empieza el circuito hasta donde termina. Aquí no podemos seguir poniendo el cable, luego vamos a hacer cables individuales. Voy a poner un cable aquí, este así, este aquí, este y por acá. Vale. Ahora tenemos que conectar estos tres de aquí. Estos tres los voy a conectar, como es una estrella, lo voy a conectar como si fuese un neutro, ¿vale? Conviene hacer los cables así largos y que tengamos un punto de unión. Este circuito ya sé que cuando lo pongamos en funcionamiento estas bombillas no se encenderán bien, porque faltará la conexión de neutro aquí. Si lo hacemos en el taller sí funcionaría bien, pero bueno, aquí lo vamos a ponerle ya la conexión de neutro, ¿vale? Para que no nos dé problema. Como ahora al poner este cable no me ha salido el punto de conexión, yo manualmente se lo pongo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el circuito de mando. El circuito de mando es muy simple. El circuito de mando está formado por, yo en este caso lo voy a hacer con una alimentación monofásica, que es esta de aquí. Voy a poner un magneto térmico monofásico de protección, que es este de aquí. Y voy a poner la bobina del contactor. El contactor, tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí, es del mismo contactor, es decir, es un mismo elemento, ¿vale? Esta bobina es KM1, ¿vale? Tenemos que ponerle el mismo nombre. Si lo ponemos en mayúscula aquí, aquí también en mayúscula. Si no lo ponemos el mismo nombre, no funciona bien. Y este, como es otro magneto térmico distinto al anterior, pues le llamamos F2. Muy bien. Ahora vamos a poner el elemento. Aquí tengo imágenes de cómo sería el magneto térmico monofásico y también cómo sería el contactor. ¿Vale? Voy a poner el contactor. Contactor.
Estos dos tornillos de aquí serían la bobina, el A1 y el A2, que aparece aquí. Y los contactos estos de aquí, el L1, L2, L3, T1, T2 y T3, son los contactos del circuito de fuerza, que serían estos de aquí, ¿vale? Aquí en el contactor también tenemos este contacto 1314, que es un contacto de realimentación, que veremos más adelante. Entonces, ahora vamos a poner los elementos de mando para activar el contactor. Podríamos poner un pulsador abierto, de forma que cuando cerremos ese pulsador, el contactor se active. Le llamamos S1, le ponemos mayúscula todo, ¿vale? Los contactos son 1314 porque es normalmente abierto, donde el primer número, el 1, significa que es el primer contacto del pulsador S1, y el 3,4 significa que es abierto. Yo monto así el circuito, y este circuito se corresponde con un contactor activado a impulsos. Es decir, que cuando yo active el pulsador, se va a activar la bobina del contactor, se cierran los contactos principales, como se ve, y se enciende la carga. Cuando lo suelte, pues evidentemente dejará de estar activo. Si lo pulso, se activa el contactor; si lo suelto, se desactiva. Si yo quisiese tener varios pulsadores que me activan a ese contactor, deberíamos de poner en paralelo. ¿Por qué? Porque o pulsando S1, o pulsando S2, o pulsando S3, cualquiera de ellos activan a KM1. Si lo ponemos en serie, tendríamos que pulsar los tres a la vez, y eso no es lo que queremos. Voy a poner un pulsador, por ejemplo, aquí, y otro ahí, ¿vale? A este le llamo S2, y a este le llamo S3. Pues bien, hago así, conecto aquí y hago esto. Ya con este circuito, si lo simulamos, podemos observar que o pulsando S2 activo la carga, o pulsando S1 activo la carga, o pulsando S3 activo la carga. Es decir, con cualquiera de ellos activamos la carga. Si lo hubiésemos puesto en serie, deberíamos de pulsar los tres a la vez para llegar a activar la bobina del contactor y encender la carga, pero eso no es lo que queremos aquí en esta práctica, ¿vale? Pues un saludo.